Hola, buenas tardes, estimados colegas y alumnos que asisten a este primer encuentro internacional SIGMOSE. Es un honor y un enorme placer presentarles el día de hoy este valioso e importante proyecto sobre la inclusión de la psicología en la educación musical del Conservatorio de las Rosas. Ante todo, quisiera situarlos en el contexto en el que se desarrolla este proyecto. Y bueno, el Conservatorio de las Rosas se encuentra en la ciudad de Morelia, Michoacán, en México, y fue fundado desde 1743 como Colegio de Niñas de Santa Rosa de Santa María, mismo que se distinguió por el papel que desempeñaba la enseñanza musical. En 1904 se inauguró ahí mismo la Escuela de Música Sacra, la cual empezó a tener un gran renombre a la llegada del maestro Miguel Bernal Jiménez entre 1930 y 1934. Y fue hasta 1950 que se constituyó como asociación civil para dar lugar a un ambicioso plan de educación. Actualmente se encuentra dirigiendo el Conservatorio de las Rosas el maestro Luis Jaime Cortés, rector de la misma institución, y bueno, donde su filosofía educativa está basada en la inclusión de las artes, principalmente la música, como parte de su formación integral, abarcando desde edades tempranas hasta niveles de estudios superiores. La institución cuenta con dos campus, el de niveles básicos, que abarca desde maternal, preescolar, primaria y secundaria, en donde tenemos chicos o niños desde los 2 años hasta los 15 años, y el de niveles superiores, que es donde se ofrece el bachillerato en música y humanidades, único con esta estructura en México, y la licenciatura con diversas especialidades en las áreas de canto, cuerdas, alientos, guitarra, piano, dirección coral y musicología. La psicología ha sido parte esencial de la institución en todos los niveles. Sin embargo, este nuevo proyecto de inclusión en la educación musical en el nivel de estudios superiores que hemos venido llevando a cabo desde hace ya 7 años ha sido de gran beneficio para los alumnos respecto al manejo de sus emociones y la contribución a un mejor desarrollo de su potencial académico. Cuando llegué al conservatorio fue para tomar clases de música y bueno, específicamente clases de canto, por lo que tengo un gran interés y afinidad por ambas áreas. Tuve la oportunidad de ir conociendo la personalidad de los músicos y darme cuenta de su gran sensibilidad, de su necesidad de trabajar con el manejo de sus emociones, principalmente con la ansiedad escénica, y con el desarrollo de su personalidad en la relación con la práctica musical. Obviamente, también me toca experimentar en el escenario como músico y sé de qué se trata la experiencia de estar frente a un público. Por esta razón me di a la tarea de elaborar un proyecto el cual se enfocara a cuidar la integridad y el bienestar del alumno de música profesional. Se dice que el músico es como un atleta de alto rendimiento. Por esta razón, necesita mantener un equilibrio tanto mental como físico y obviamente emocional. Afortunadamente, he recibido el apoyo de la dirección, de servicios escolares, de los maestros, incluso de los padres de familia, para trabajar este proyecto de manera interdisciplinaria con las necesidades de los alumnos. Además de tener un aproximado de 220 alumnos, lo cual hace posible la atención casi personalizada. Así pues, por todo lo anterior, hemos formado un área especial de psicología en donde se atiende a los alumnos desde un enfoque humanista de integración mente, cuerpo y emociones, llevando a cabo diversas intervenciones, tales como, y voy a ir mencionando todas las intervenciones que hacemos en el área de psicología. En primer lugar, detectamos las necesidades. Desde que el alumno hace su examen de admisión para ingresar al conservatorio, le aplicamos test para identificar sus características de personalidad.
Desde ese momento, nosotros ya estamos identificando qué necesidades tiene el alumno, qué características presenta y a partir de ahí generar un plan para trabajar con sus necesidades específicamente de cada alumno. A los alumnos de todos los niveles también les aplicamos constantemente cuestionarios de detección de necesidades para saber cómo está su situación actual, incluso familiar, personal, emocional, todo esto que le puede afectar y obviamente también contribuir en su desempeño musical. Además, estamos constantemente asistiendo a las clases de especialidad, a los exámenes. Normalmente estoy ahí observando el desempeño de los alumnos, sus reacciones emocionales. Recibo obviamente comentarios de los maestros, de las maestras, sobre el rendimiento de sus alumnos. Algo muy importante es la intervención en crisis. Aquí atendemos de manera individual a los alumnos que en algún momento presentan una crisis emocional o que están pasando por una situación compleja. Esto les puede impedir el concentrarse, por lo que es fundamental atender estos casos de manera inmediata. Muchas veces pueden llegar con alguna crisis de ansiedad o están pasando por una situación complicada. Normalmente los atiendo alrededor de 3 sesiones de 40 minutos y después se tranquilizan o si es un caso extremo, pues se canaliza a la instancia pertinente. También trabajamos con lo que es la psicoterapia breve para el manejo de las emociones. A los alumnos que han sido canalizados por maestros o que lo más frecuente de hecho es que asistan de manera libre a pedir ayuda al área de psicología, se les brinda un proceso de psicoterapia breve, alrededor de entre 5 sesiones, máximo 10 sesiones de 40 a 50 minutos aproximadamente. El alumno por lo regular está en el proceso de adolescencia, tiene muchas situaciones emocionales que resolver, está en la formación de su carácter, necesita pues aprender lo que es la disciplina, la seguridad personal, el autocontrol. Entonces hay muchas razones por las que el alumno puede necesitar esta atención psicológica. Obviamente es una atención breve, por obvias razones de que nos encontramos en una institución educativa y no hay tiempo suficiente para atender las demandas de todos los alumnos. Sin embargo, cuando hay un caso que requiere mayor tiempo en terapia, bueno, obviamente se canaliza con un psicoterapeuta, dependiendo de la situación. Se trabaja, por otro lado, el manejo de emociones específicamente para la actuación escénica. Cuando los alumnos lo requieren, estamos acompañándolos en su proceso emocional, ya sea días o meses incluso antes de presentar un concierto. Muchas veces son sus conciertos de graduación. Entonces los estoy viendo constantemente, llevamos a cabo técnicas de coach para músicos, desbloqueamos las tensiones corporales desde lo que es la bioenergética o técnicas psicocorporales y aparte hacemos una liberación de emociones que han estado contenidas para que el día del concierto se sientan muchísimo más tranquilos, más relajados y con un entrenamiento mental muchísimo más consciente y que se sientan muchísimo más seguros para presentar su concierto final. Un proyecto que se ha llevado a cabo desde hace ya varios años es un taller de desarrollo personal para la formación musical dirigido a los alumnos de nuevo ingreso, en donde se abordan temas teórico-prácticos sobre varios aspectos. Por ejemplo, la adaptación. Aquí es fundamental que el alumno que va entrando se adapte al nuevo sistema que tenemos en el conservatorio. La mayoría viene de otros estados, de otros municipios, de una distancia de alrededor 3 horas hasta 20 horas de lejos en coche,
por lo que se alejan de sus papás, de sus amigos y empiezan una vida diferente, con nuevas formas de disciplina. Entonces aquí es muy muy importante trabajar con la adaptación y con el sentido de pertenencia con los chicos. Otro punto es la motivación académica. Es importante que los chicos mantengan la motivación, sobre todo la motivación intrínseca, porque muchas veces están esperando el reconocimiento por parte de los maestros, de sus papás, y muchas veces no lo logran. Entonces el alumno tiene que aprender a motivarse él mismo, a recordar cuál es el motivo por el cual decidió entrar a estudiar música. Entonces es fundamental estar cultivando esta parte de motivación intrínseca. La autoestima es un factor fundamental para el desempeño musical, sobre todo para la práctica escénica. Aquí abordamos la autoestima en primer lugar desde el autoconocimiento. El alumno debe conocerse, debe conocer sus habilidades, debe conocer su cuerpo, debe conocer sus pensamientos, para a partir de ahí empezar a modificar. Si hay un problema de tensión corporal, entonces hay varias formas de disminuir esa tensión. Si ya nos dimos cuenta que hay un pensamiento negativo, entonces vamos a programar mentalmente esos pensamientos para que el alumno pueda sentirse con un mayor autocontrol y seguridad. Obviamente se conecta con el siguiente tema, que es la seguridad personal. El chico tiene que sentirse libre, tiene que sentirse seguro, por lo cual abordamos muchísimas técnicas que tienen que ver con la seguridad personal. También están sometidos a un estrés constante, por lo cual aprenden técnicas de manejo del estrés, de respiración, de tensar y destensar el cuerpo. Entonces tienen que saber lidiar con el estrés con el que constantemente se están enfrentando. Un factor también fundamental es el desarrollo de la creatividad. El intérprete es obviamente un creador. La creatividad, bueno, desde edades tempranas se empieza a desarrollar lo que es en el área de preescolar. Sin embargo, también en esta etapa, aunque los chicos son mayores, necesitan de repente trabajar con pintura, mancharse las manos, trabajar con barro, sentirse libres de crear. Obviamente un tema que es también, fundamental, es la programación mental del intérprete. Enseñamos a los alumnos a que tengan una programación de sus pensamientos, que decidan cómo quieren actuar, que pongan en su mente las cosas que quieren generar. El primer lugar donde se generan los proyectos es en la mente. Cuando yo lo pienso, lo siento, y cuando lo siento, lo actúo. Entonces, el primer paso para un buen resultado es la programación mental. Esto sobre todo enfocado a la situación de conciertos, pero sin dejar de lado la elaboración de otros proyectos personales o académicos profesionales. Otra clase está enfocada a lo que son los ejercicios de bioenergética. Los mencioné hace un momentito. Estos ejercicios fueron creados por Alexander Lowen con la finalidad de que, trabajando ciertas áreas del cuerpo, podamos desbloquear emociones contenidas. Muchas veces, bueno, sobre todo la mayoría de los instrumentistas tienen mucha tensión en los hombros, en la mandíbula, y bueno, hay que trabajar ejercicios específicos para destensar. Y no solamente para destensar, sino para sacar la emoción o para trabajar con la emoción, porque la tensión en los hombros, la tensión en los brazos normalmente es provocada por enojo contenido. Normalmente nos enojamos y hacemos esta postura, ¿no? Tensamos y entonces se va acumulando ahí la tensión en los hombros. Entonces se trabaja el ejercicio de bioenergética con su razón emocional.
A veces tenemos invitados, la mayoría de las veces tenemos invitados, por ejemplo, de nutrición, de acondicionamiento físico y de preparación para la actuación escénica. Por ejemplo, en el aspecto de la nutrición, el alumno debe de saber qué alimentos le van a ocasionar cansancio, qué alimentos le van a ocasionar sueño o con cuáles se va a sentir con mayor energía, o por ejemplo en el área de los alientistas y de los cantantes, qué alimentos les pueden producir alguna reacción incómoda para tocar su instrumento o para cantar. Entonces, el alumno debe conocer sobre nutrición. Por otro lado, el acondicionamiento físico es fundamental debido a que, así como se dice que es un atleta de alto rendimiento, tiene que estar fuerte en su cuerpo, tiene que tener una flexibilidad, tiene que tener una condición física. Se les brindan algunas técnicas de cómo hacer una rutina sin obviamente lastimarse los dedos, por ejemplo, una rutina muy sencillita de unos 20 minutos diarios para poder trabajar con su cuerpo. Obviamente aquí invitamos a una persona especialista en esto y los chicos aprenden cómo llevarlo a cabo. Al final de este taller que se brinda a los alumnos de nuevo ingreso, preparamos un concierto final en donde se les enseña a prepararse para la actuación. Aquí se les muestra un poquito desde que conozcan el escenario, los requisitos incluso técnicos, logísticos, a veces incluso el cómo saludar al público, cómo caminar, qué ejercicios hacer antes del concierto. Trabajamos con la respiración, la programación mental, hacemos ejercicios, sobre todo el de arraigo, que me parece muy muy importante, porque entonces están tomando la noción de la realidad, dejan de fantasear y toman la realidad para empezar a enfocar su cuerpo con lo que va a ser la interpretación. Los preparamos, los acompañamos en ese proceso y obviamente presentan sus piezas que han trabajado. Entonces, desde que entran los chicos, los estamos motivando a que entren a escena, que se sientan familiarizados con esto y que puedan sentirse libres de hacer justamente lo que más les gusta, que es estudiar música, hacer música. Ha sido de gran beneficio el dar esta materia a los chicos de nuevo ingreso. Los ha ayudado bastante en su seguridad personal, en su adaptación. Es realmente muy, muy bueno ese taller. También hemos organizado ya como institución desde hace ya 3 años consecutivos las jornadas interdisciplinarias de música y psicología. Estas han tenido gran éxito e interés, no solo en los alumnos del conservatorio, sino también en los estudiantes de psicología de otras instituciones o en algunas otras, por ejemplo, hospitales o centros terapéuticos en donde utilizan la música como un recurso terapéutico. En estas jornadas han contribuido muchos profesionales, tanto de nuestra institución, el Conservatorio de las Rosas, como de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana y diversos expertos del ramo de la salud del sector empresarial. En el pasado mes de junio contamos en la tercera jornada con la participación online del presidente de AEDMIM, la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical, el presidente Basilio Fernández, y el secretario Francisco de Paula. Nos acompañaron vía online, compartieron algunos temas de gran interés y en general los profesionistas, los profesionales del área abordaron temas de gran interés,
desde el desarrollo musical en la infancia temprana, psicología de la imagen para el éxito profesional, las emociones en el escenario, el lado emocional de la interpretación y el método Feldenkrais para músicos, que ha sido de gran beneficio para los alumnos. Han estado trabajando con su equilibrio corporal y bueno, una infinidad de temas de mucho interés que se han estado presentando en estas jornadas. Ya estamos preparando la cuarta jornada. Pronto les tendremos noticias de esta jornada y obviamente tenemos muchísimos proyectos en perspectiva. Por ejemplo, empezaremos, de hecho, el día de mañana con un seminario sobre la psicología de la música y la educación musical en alumnos de licenciatura. Estos seminarios están dirigidos a los alumnos ya de licenciatura con la finalidad de brindarles herramientas psicológicas que contribuyan a un mejor desempeño en su actividad como intérpretes o como maestros de música. Estos deben dar su servicio o desempeñarse laboralmente en instituciones que requieren de todos estos conocimientos. Tienen características específicas, por ejemplo, escuelas, centros de readaptación social, espacios para la prevención de adicciones, rehabilitación de personas con necesidades especiales. También han asistido a asilos de ancianos y orfanatos. Últimamente la música ha sido necesaria en todo este tipo de instituciones y el músico debe estar preparado para enfrentar este tipo de situaciones. Otro de nuestros proyectos es impartir constantemente seminarios y talleres de desarrollo personal dirigidos a los alumnos de todos los niveles, ya sea que se impartan desde el área de psicología o incluso que tengamos invitados de otras escuelas, de otras instituciones, que puedan abordar temas de interés para los chicos. Por ejemplo, ansiedad escénica. Pronto tendremos la participación de un maestro sobre el método Feldenkrais, técnica Alexander, pedagogía musical en la infancia, autogestión musical, etc. Hay un sinfín de temáticas que pueden ser de gran interés para los alumnos. Otro de los proyectos a futuro es generar investigación por medio de tesis o de tesinas sobre psicología de la música y educación musical en los niveles de licenciatura. Así pues, la psicología es indispensable en la educación musical por el contacto que el alumno y el profesional tiene con sus propias emociones y con la de sus futuros alumnos, compañeros o públicos. Agradezco infinitamente el apoyo de la maestra Miriam Pérez Fleitas, directora del Conservatorio de las Rosas, quien ha apoyado y creído en este proyecto desde un principio, por lo cual ha respaldado en gran medida todas y cada una de las actividades realizadas. Agradezco a todos los maestros que han confiado en mí y han permitido entrar y trabajar durante sus clases y exámenes. Además, a todo el personal en general, del cual he recibido un apoyo inimaginable. Obviamente también a los alumnos, que gracias a ellos sucede esta hermosa labor de la psicología de la música. Por último, también quiero agradecer la valiosa oportunidad que me brindaron de participar en este primer encuentro SICMUSE y por supuesto la atención tan amable de la maestra Pilar Giovanna Holguín, quien me atendió de manera especial. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario sobre el tema. Les dejo mi dirección de correo electrónico, espero sus comentarios y sus preguntas. Un abrazo y muchas gracias por su invitación.